Vamos a hablar ahora sobre fisiología de la hemoglobina. Y cuando hablamos de fisiología de la hemoglobina, básicamente nos podemos referir a la síntesis de la hemoglobina. ¿Cómo se sintetiza la hemoglobina? Y de ahí también implicamos cómo se hace la apoptosis natural y fisiológica de la hemoglobina. Entonces esto tiene una íntima relación con fisiología gastrointestinal, con patología gastrointestinal, con patología hemato-oncológica y tiene íntima relación con bioquímica. Entonces esto sería una pregunta muy buena en el examen. Entonces es importante que dejemos claros este tema. Entonces cuando hablamos de fisiología o síntesis de la hemoglobina, primer punto importante, primer claridad que tenemos que tener. ¿Qué moléculas, qué componentes conforman la hemoglobina? Entonces la hemoglobina está conformada por 3 componentes. Primero, el hierro. Segundo, pregunta importante de examen, protoporfirina. Y el tercer compuesto es la globina. Entonces si nos preguntan cuáles son los componentes que forman la hemoglobina, hierro, protoporfirina y globina. Pero el punto no es tan sencillo, hay que ahondar, hay que profundizar un poco más. ¿Qué conforma la unión de hierro con protoporfirina? Entonces, cuando unimos hierro con protoporfirina se forma el grupo heme. Esa es la razón que el grupo heme se une a la globina y lo denominamos hemoglobina. Ahora el punto importante es entender cómo capta nuestro cuerpo el hierro, cómo el cuerpo forma la protoporfirina y de dónde viene la globina. Entonces ese es el punto cuando hablamos de síntesis de hemoglobina. Lo básico es entender de qué molécula se conforma la hemoglobina. Entonces ya lo sabemos, hierro, ya sabemos que protoporfirina y globina lo conforman. Y ya sabemos que la unión de protoporfirina con hierro se forma el grupo heme. Y que la unión del grupo heme, que al final es lo mismo, hierro y protoporfirina con la globina, forman la hemoglobina. Pero entonces empecemos a desglosar uno por uno. ¿Qué pasa con ese hierro? ¿O qué situaciones se hacen importantes del hierro para efectos del examen? Y mucha atención a esto. Entonces vamos a imaginar, primero, que tenemos una dieta adecuada. Entonces esto es un paciente que ingiere buenas cantidades de oligoelementos, de proteínas y entre ellos de hierro. Entonces imaginemos el hierro aquí. Este es un paciente que come perfectamente hierro. Entonces recordemos que de la parte de fisiología gastrointestinal hablamos que el hierro se absorbe en el duodeno. Recordemos que en el duodeno se absorben folatos, que es la B9, el hierro, los carbohidratos y el calcio. Entonces vamos a enfocarnos en el hierro. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el duodeno. Entonces imaginemos que este paciente ha consumido una cantidad adecuada de hierro. Esto que estoy dibujando en verde es el esófago. Ese esófago posteriormente desemboca a un estómago. Y el estómago básicamente va a tener una íntima unión con el duodeno. Ese duodeno lo absorbe. Entonces básicamente este hierro que hemos consumido empieza a tener tránsito a través de todo el tracto gastrointestinal y cuando llega al duodeno se absorbe. Y básicamente se absorbe y entra a todo el sistema mesentérico. Ahora en sangre el hierro dice ¿qué hacemos? Entonces partamos del primer principio del hierro. El hierro se tiene que almacenar. Pero para ese hierro poder pasar del sistema duodenal hacia la sangre necesita un mecanismo de control. No todo el hierro que comemos puede estar pasando continuamente a absorberse porque aparece un problema que se llama hemocromatosis. Entonces, si empieza a pasar todo el hierro que consumimos, básicamente no todo el hierro que comemos no completamente se absorbe, porque la cantidad de hierro que ingerimos es mucha más alta de la que se puede absorber. Pero se necesita alguien que controle esa cantidad de hierro que se está colocando dentro del sistema sanguíneo. Entonces nos aparece aquí una compuerta.
y aquí la dibujamos en azul. Imaginamos que esto es una compuerta. Esa compuerta tiene un gen, pregunta de examen. Como todo en nuestro cuerpo, básicamente todo se conforma de proteínas, pero esa proteína básicamente viene de una información genética del ADN. Ese ADN se transcribió y se copió a RNA mensajero. Ese RNA mensajero lleva una información al RNA de transferencia para que el RNA de transferencia lleve esa información y se sintetice una proteína. La insulina, el colágeno, la albúmina, el endotelio, todo en nuestro cuerpo está basado a información de ADN. Entonces, en ese ADN, recordemos que ese ADN básicamente es una doble hélice. Y dentro de esa doble hélice hay porciones. Entonces, esta porción es el gen 1, esta porción es el gen 2, etc. Cada porción del ADN está dando una información para algo. Entonces, debe de existir un gen que diga quién va a sintetizar esa compuerta que decide cuánto hierro se absorbe. Pregunta de examen. Ese gen se llama el gen HFEC282Y. Es como un nombre extraño, pero asócienlo con esto. Hemocromatosis, hierro, complete gen 282 en el brazo Y. Entonces, básicamente, el gen HFEC282Y sintetiza para la compuerta que decide cuánto hierro se absorbe en el duodeno. Entonces noten cómo vamos encadenando todo. Fisiología gastrointestinal, aprendimos en dónde se absorbe el hierro. Ahora aprendemos, además del punto de absorción, quién controla la absorción de hierro a nivel duodenal. Entonces es una buena pregunta de examen. Ahora que ya tenemos claro qué gen es el encargado de controlar la síntesis de la proteína de compuerta de absorción a nivel duodenal del hierro, ahora continuemos. Ese hierro se ha absorbido. Ahora supongamos que ese hierro va a caer a un sitio de depósito. Entonces imaginemos ese depósito como algo más o menos así. Imaginemos que el hierro cae a una posición de almacenaje a través de un container. Entonces imaginemos que ese es el container. Entonces ese hierro va a empezar a caer en gotas. A ese punto va a empezar a caer en gotas y básicamente esas gotas van a empezar a formar un depósito importante. Ese depósito de hierro que se está formando se denomina ferritina. Entonces, ¿qué es la ferritina? Muchas moléculas de hierro unidas, secundarias al almacenaje que se ha generado por la absorción del hierro a nivel duodenal, que unidas forman la ferritina. Entonces aquí viene un primer punto, una regla importante en hematología y muy funcional para hematología patológica o hematoncología. El hierro que se almacena en forma de ferritina es inversamente proporcional al TIBC, el Total Iron Binding Capacity, o la capacidad de unión total del hierro. Y esa capacidad total de unión del hierro, o el TIBC, representa la transferrina. Es decir, si nosotros quisiéramos ver indirectamente la funcionalidad o la proporción de la transferrina, la podemos evaluar indirectamente a través del TIBC. Entonces viene la primera regla. Mira y nota que estamos dibujando un container. Este container tiene esta forma. Y básicamente el hierro empieza a depositarse. Empezamos a depositar hierro y ese depósito se denomina ferritina. Si estamos diciendo que ese container se tiene que llenar en un 100% basado en ocupación entre ferritina y TIBC, entonces tenemos que suponer que todo este restante es TIBC, el Total Iron Binding Capacity. Ahora, ¿qué sucede si yo empiezo a subir los depósitos de ferritina? Es decir, estoy subiendo más depósitos de hierro. Probablemente el paciente come más hierro o no lo está sacando a la periferia, ya lo vamos a ver. Entonces supongamos que ahora este paciente no tiene esta cantidad de hierro, sino que ahora le sube
el depósito de hierro, que está representado en la ferritina. Entonces, en este punto, el TIBC debe de disminuir. Entonces, ahora el TIBC se hace menos. Entonces, viene la primera relación en hematología. Si yo subo los niveles de ferritina, los niveles del TIBC deben de caer. Si yo subo los niveles del TIBC, los niveles de ferritina deben de caer. Entonces, la relación TIBC con ferritina es inversamente proporcional. Si el uno sube, el otro baja. Si el otro baja, el otro sube. Punto importante. Entonces viene el primer concepto. Consumimos hierro en la dieta. ¿De dónde viene el hierro que forma parte de la hemoglobina? El hierro entonces proviene de la nutrición, proviene de la dieta. Consumimos hierro. ¿Quién decide qué tanto hierro se absorbe? El gen HFS282Y, que es el que sintetiza para la proteína de compuerta de absorción a nivel duodenal. Se absorbió el hierro a nivel duodenal. ¿Qué hace ese hierro inicialmente? Va a depositarse en un container en forma de ferritina. ¿Qué es la ferritina? Muchas moléculas de hierro unidas. Ahora, ese container tiene que ubicarse, ocuparse en un 100%, pero entonces tiene que haber una proporción. Una proporción la ocupa la ferritina, que son muchas moléculas de hierro unidas, otra proporción la ocupa el TIBC. Entonces, ¿qué pasa si suben los niveles de ferritina? Pues hay menos espacio para el TIBC. ¿Qué pasa si cae la ferritina? Hay más espacio para el TIBC. Entonces, sube la ferritina, cae el TIBC. Sube el TIBC, cae la ferritina. Pero entonces vienen conceptos importantes. Resulta que este container que está ocupándonos el almacenaje del hierro, no es la periferia sanguínea. Podemos decir que pueden ser los macrófagos hepáticos, los macrófagos circulantes, que por lo general los macrófagos tienden a ser el principal depósito de hierro. Pero podemos hablar en general de órganos. El hierro puede depositarse en diferentes macrófagos de diferentes órganos. Pero si lo fuéramos a mirar en la periferia, en la circulación sanguínea, este hierro almacenado en forma de ferritina no está en la periferia. Entonces necesitamos que se libere a la periferia. ¿Para qué? Para que pueda formar otros procesos metabólicos. Entonces nos aparece un concepto, la hepcidina. Importante. Entonces hablemos de la hepcidina. ¿Qué es la hepcidina, doctores? La hepcidina es quien controla qué tanta cantidad de hierro va a salir a la periferia. Y mucho cuidado con este concepto, porque de aquí nos vienen temas de anemia por enfermedades crónicas. ¿Por qué un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Por qué un paciente con lupus eritematoso sistémico? ¿Por qué un paciente que tiene algún tipo de patología crónica te puede hacer anemia? Entonces el concepto se fundamenta en la hepcidina. Vamos a evaluar por qué. Entonces empecemos recordando. Imaginemos nuevamente que este es el esófago. Ese esófago tiene el esfínter esofágico inferior. Posteriormente ese esófago va a desembocar en la cámara gástrica y esa cámara gástrica después nos va a desembocar en el duodeno. Y recordemos que básicamente absorbimos ese hierro, básicamente está cayendo a un container. Entonces recordemos la ruta del hierro. Consumimos hierro en nuestra dieta. Ese hierro básicamente va a ir hasta la cámara gástrica. En la cámara gástrica él no es absorbido, sino que se absorbe a nivel duodenal por síntesis de un gen que se llama el HFS282Y, que le permite absorberse a nivel duodenal. A nivel duodenal lo manda al sistema mesentérico, al sistema sanguíneo mesentérico, y empieza a depositarse en forma de ferritina. Recuerda la ley, si tenemos más ferritina, hay menos TIBC. Entonces, ¿cómo es la relación del TIBC, del Total Iron Binding Capacity, respecto a la ferritina? Inversamente proporcional. Pero entonces aquí nos aparece el concepto de hepcidina. ¿Qué función tiene la hepcidina? Entonces vamos a imaginar que la hepcidina es como una llave que decide qué tanta cantidad de hierro sale
de el almacenaje en forma de ferritina hacia la periferia. Dibujemos un poco mejor esto. Imaginemos que aquí la epsidina básicamente es como una válvula. Entonces aquí está la válvula. Esto es una válvula. Entonces esa válvula dice, ok, tenemos almacenado ferritina. Yo voy a decidir qué tanta cantidad de ese hierro almacenado en ferritina se va a ir hacia los vasos sanguíneos. Entonces básicamente el hierro sale por permiso de la epsidina. Entonces la epsidina le dice, ok, demos un ejemplo. No estoy diciendo que esta es la cantidad. Voy a permitir que 3 gramos de hierro salgan de la forma de almacenaje que se llama ferritina hacia la periferia para que se distribuyan en sangre. Esa válvula se llama epsidina. Entonces, ¿cuál es la función de la epsidina? Decidir qué tanta cantidad de hierro almacenado en nuestro cuerpo va a salir a la periferia. Entonces, ¿qué conceptos se hacen importantes aquí? Primero, nutrición. Si hay desnutrición, si no hay consumo adecuado de hierro, hay problemas. Segundo, la compuerta, el gen, el HFS282Y. Si tenemos dañado ese gen, básicamente no se sintetiza la proteína de absorción a nivel duodenal y aparece la hemocromatosis. Pregunta de examen. ¿Por qué aparece la hemocromatosis? Por múltiples factores. Un paciente que lo estás transfundiendo continuamente, por ejemplo, un paciente con talasemia, que tienes que transfundirlo continuamente, parte del producto de la transfusión es el hierro. Le va a dar hemocromatosis por exceso de hierro en las transfusiones. ¿Qué tienes que hacerles? Darles quelantes de hierro para que no te haga hemocromatosis. Pero algo que le gusta al examen es preguntar este gen. ¿Qué pasa si se daña ese gen? Pues no hay proteína de compuerta para absorción del hierro a nivel duodenal, pasa todo el hierro sin control, aparece la hemocromatosis. Ahora, dentro de esos conceptos, entonces es importante tener en cuenta nutrición. ¿Qué tanto hierro entra por nutrición? El gen, ¿está bueno el gen o no? Y se almacena conceptos de ferritina, concepto de TIBC y concepto de epsidina. Ahora un punto importante, la epsidina siempre está alerta a temas de inflamación. Entonces, resulta, y vamos a pensar que la epsidina solamente tiene una neurona, y esa única neurona solo le sirve para pensar en inflamación, pero resulta que es bien cuadriculada, no tiene visión periférica, solamente tiene visión en un punto. Dice, esa inflamación siempre es por procesos infecciosos. Entonces vamos a entender eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Sucede que en nuestro cuerpo, imaginemos que esto es un vaso sanguíneo. Imaginemos que esto es una arteria. Esa arteria internamente tiene endotelio. Entonces imaginemos que esto es el epitelio endotelial. Y básicamente internamente va circulando la sangre. Resulta que ese endotelio se puede inflamar. ¿Qué sucede si yo a este paciente lo golpeo en un brazo? Y este es la arteria braquial. Básicamente se lesiona y esa lesión libera colágeno. Y esa liberación de colágeno va a llevar a un proceso inflamatorio. Entonces eso es inflamación. ¿Qué pasa si este paciente por alguna razón le da una sepsis de tejidos blandos y básicamente esas bacterias que le están causando la sepsis de tejidos blandos empiezan a liberarse en el torrente sanguíneo y lo llevan a una sepsis? Básicamente lo lleva a una sepsis sistémica. Eso va a generar una liberación de citoquinas y esas citoquinas van a liberar interleuquinas y esas interleuquinas van a llevar a procesos inflamatorios. Es un proceso de respuesta normal. Entonces nota, tenemos inflamación por trauma, tenemos inflamación por proceso infeccioso. Ahora, ¿qué sucede si este paciente tiene un lupus eritematoso sistémico? Es una respuesta inmunológica excesiva. Y esa respuesta inmunológica también lleva a la secreción de interleuquinas. Y esas interleuquinas también llevan a un ciclo perpetuo de secreción citoquinas-interleuquinas. ¿Eso que produce? Inflamación. Entonces nota,
tenemos inflamación por procesos traumáticos, tenemos inflamación por procesos infecciosos, tenemos inflamación por procesos inmunológicos. ¿Qué pasa si este paciente es diabético? Entonces este paciente tiene diabetes mellitus tipo 2. Eso conlleva a daño del endotelio. Al dañarse el endotelio, ¿qué causa? Inflamación. Entonces tenemos inflamación por procesos patológicos crónicos, procesos inmunológicos, procesos infecciosos, procesos traumáticos. Ahora devolvámonos a hematología nuevamente. ¿Qué hablamos de cuál es la función de la hepcidina? Estar atenta a procesos inflamatorios. Pero ¿qué sucede? Ella piensa que todo proceso inflamatorio es infeccioso. ¿Y por qué tiene importancia esto? Entonces, básicamente quedémonos inicialmente con el concepto. ¿Qué es la hepcidina? Es la controladora de qué tanto de cantidad de hierro almacenado en forma de ferritina sale a la periferia. Pero entonces recuerda que la hepcidina solo piensa en inflamación de origen infeccioso. Entonces vamos a imaginar aquí un gram negativo. Imaginemos que esto es un gram negativo, esto es un germen, y este germen gram negativo básicamente estimula la liberación de interleuquinas, citoquinas, proceso inflamatorio. Entonces la hepcidina, ¿qué dice? Dos de los alimentos importantes de este gram negativo, dos de los alimentos importantes de ese gram negativo es el hierro y la glucosa. ¿Qué pasa si le cortas el suministro de glucosa a una bacteria? Ella activa el lac-operón. ¿Y qué es el lac-operón? Es el operador a base de lactosa. Es decir, tomo lactosa si la encuentro en el medio y busco convertir la glucosa para esa bacteria alimentarse. Y además de eso, usa el hierro. Esa bacteria usa el hierro. Recuerda que la única neurona que tiene la hepcidina es inflamación por procesos bacterianos. Entonces, la hepcidina es inteligente. Dice, si yo permito la liberación de hierro a la periferia, esta bacteria se alimenta. Si esa bacteria se alimenta, le estoy dando más fuerza a la progresión de la infección bacteriana. Pero ¿cuál es el punto? No toda inflamación es por proceso bacteriano. Podemos tener inflamación por enfermedad crónica, por enfermedad inmunológica, por el proceso bacteriano o por trauma. ¿Qué es el gran problema en esta situación, doctores? ¿Qué pasa con un paciente diabético? ¿Ese paciente va a dejar de ser diabético de un día a otro? La respuesta es no. Esto se denomina una patología crónica. ¿El paciente con lupus eritematoso sistémico va a dejar de ser o tener esa patología inmunológica de un día a otro? Posiblemente sea una patología de por vida. Entonces esto es una enfermedad crónica. ¿Qué pasa con el proceso infeccioso? Probablemente el proceso infeccioso va a resolucionar en la intervención médica con el manejo antibiótico, entonces el proceso inflamatorio va a resolver. Pero ¿qué sucede con las patologías crónicas? La patología crónica básicamente es una inflamación continua. Al ser una inflamación continua, genera una activación continua de la hepcidina. Al generar una activación continua de la hepcidina continúa perpetuamente bloqueando la salida de ferritina hacia la periferia en forma de hierro. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje, doctores? Las patologías crónicas elevan la actividad de la hepcidina. Al elevar la actividad de la hepcidina se producen anemia por enfermedad crónica. Y es una anemia de tipo ferropénica. Se caen los niveles de hierro a nivel periférico. El hierro no tiene cómo unirse a la protoporfirina. Recuerda lo que hablamos al inicio. ¿Quién está formando la hemoglobina? Hierro, protoporfirina y globina. ¿Cómo se le denomina a la unión de hierro con protoporfirina? Esa unión de hierro con protoporfirina es el grupo M. Si no tenemos hierro en la periferia, la protoporfirina no se une con nadie. Al no unirse con nadie, no se forma grupo M.
Al no haber grupo M, no se une a la globina. Al no unirse con la globina, no hay hemoglobina. Entonces, una característica importante de las patologías crónicas es que se caen los niveles de hierro a nivel periférico, pero ese paciente sigue comiendo normal. Entonces, ¿qué pasa con los depósitos de ferritina? Se aumentan. Por eso, la ferritina es un marcador muchas veces usado como marcador de procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque si aumentó la actividad de la hepcidina, no deja salir el hierro almacenado en forma de ferritina, los depósitos de ferritina se empiezan a aumentar y eso indica indirectamente que se está bloqueando la salida de hierro por inflamación. Entonces, ¿cómo estarían los niveles de ferritina en un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico? Posiblemente los niveles de ferritina están altos, los niveles del TIBC están bajos. ¿Por qué? Ferritina es inversamente proporcional al TIBC. ¿Y la actividad de la hepcidina cómo estaría? Alta. ¿Cómo estaría la hepcidina en un paciente con diabetes? Es un paciente que tiene inflamación crónica. Por lo tanto, los niveles de ferritina están altos, los niveles de hierro sérico están bajos y el TIBC está bajo. ¿Por qué? TIBC es inversamente proporcional. Vamos a verlo aquí nuevamente. Acordémonos del container. Este es el container. Recordemos que ese container tiene una comunicación hacia la periferia a través de la hepcidina. Esta es la periferia. Y esa periferia se conecta con la hepcidina al vaso sanguíneo. Esa hepcidina está generando un control de válvula. Entonces imaginemos que esto es una válvula. Esa válvula se llama hepcidina. Y básicamente el hierro que estamos consumiendo básicamente va cayendo en gotas hasta que genera los depósitos de hierro que llamamos ferritina. Recuerda que la ferritina es inversamente proporcional ¿a quién? Al TIBC. El TIBC que nos representa, nos puede representar indirectamente la transferrina. Entonces, ¿de dónde viene ese hierro? Recordemos que ese hierro viene de la nutrición. Entonces, representemos esto. Esto es un paciente con lupus eritematoso sistémico. Es una patología crónica. Este paciente con lupus eritematoso sistémico es un paciente que está en inflamación continua. ¿Qué dice la hepcidina? Inflamación, yo creo que es bacterias. Entonces, aumenta la actividad de la hepcidina. Aumentar la actividad de la hepcidina es bloquear la salida de la ferritina para que dé hierro a la periferia. ¿Qué es la ferritina? Son muchas moléculas de hierro unidas. Pero ¿qué sucede? Este paciente le sigue dando hambre, sigue comiendo su buen filete, su buena porción de pescado o de carne. Entonces los depósitos de hierro siguen cayendo a ese depósito. ¿Qué sucede con el almacenaje de ferritina? Básicamente el almacenaje de ferritina va a aumentar. Al aumentar, ¿qué pasa con los depósitos o con la representación del TIBC? Básicamente el TIBC va a empezar a disminuir. Entonces, ¿cómo están los niveles del TIBC en un paciente con lupus eritematoso sistémico secundario al proceso inflamatorio crónico? Están bajos. ¿Por qué están bajos? Porque los depósitos de ferritina han aumentado. Entonces la ferritina está aumentada. ¿Cómo se encuentra la actividad de la hepcidina en ese paciente con lupus? La actividad está aumentada, entonces aumenta la actividad de la hepcidina, que consecuentemente causa que los niveles de hierro que pueden salir por la ferritina hacia la periferia caigan. ¿Por qué? Porque la hepcidina los está bloqueando. Entonces el hierro sérico está caído. Y viene un punto de inflexión importante. Recuerda, ¿qué está formando la hemoglobina? La hemoglobina lo está formando el grupo M. ¿Qué es el grupo M? Es la unión entre hierro y protoporfirina. Resulta que la protoporfirina es esa novia en espera continua de su novio. Se quiere casar con el hierro. Quieren hacer un matrimonio para formar la familia M. Resulta que la protoporfirina está esperando ese hierro ¿en dónde?
lo está esperando aquí en la periferia. Pero como no sale, la protoporfirina se queda soltera. Entonces aumentan los niveles de protoporfirina libre. Si entendemos el concepto hierro para los temas de síntesis de hemoglobina, se hace mucho más sencillo todo. Entonces, en esta primer parte de síntesis de la hemoglobina, hemos hablado de qué sucede con el hierro que estamos consumiendo a través de la nutrición, en dónde se absorbe, cómo se almacena y cuáles son los factores de laboratorio que tienen bastante implicancia para efectos del examen. Ferritina, hierro sérico, hepcidina, TIBC que representa la transferrina, absorción de hierro a nivel duodenal por síntesis del gen HFS282Y. Importante. De esta forma, hemos hablado de la primera parte de síntesis de la hemoglobina desde el aspecto del hierro.